Hola, buenos días o buenas noches, según corresponda. Yo soy Horacio Pérez y os doy la bienvenida al podcast Investigando la Investigación, el podcast donde hablaremos sobre temáticas muy relevantes dentro del mundo de la investigación, como en qué temas actuales y de impacto se está investigando en todo el mundo, cómo llevan a cabo su investigación los investigadores y cómo es su vida y día a día, qué les motiva a investigar y qué problemas se encuentran y resuelven para poder seguir adelante. Y además nos centraremos no solo en la investigación académica, sino también en la transferencia tecnológica y en cómo se realiza la investigación en las empresas. Hola, hoy es jueves 10 de marzo de 2022. En el episodio de hoy te voy a comentar dos técnicas que son muy sencillas, pero que al mismo tiempo pienso que son muy útiles, a pesar de ser tan simples, para conseguir que podamos aprender de manera realmente profunda un concepto, una idea, un material, un temario, lo que sea, algo que realmente te interese y que tú quieras mejorar realmente en su conocimiento, en cómo lo aprendes principalmente. Entonces os voy a comentar estos dos métodos entre comillas. No se pueden catalogar como una metodología compleja con muchísimos pasos a seguir, como pueda ser quizás la metodología GTD, pero son ideas súper potentes y que pueden ser muy prácticas si se practican y se aplican de manera deliberada. Entonces, vamos a por la primera. La primera de ellas viene de un dicho, una frase del famoso Albert Einstein, que dijo lo siguiente: si no puedes explicar un concepto, una idea a un niño o niña de 6 años, entonces es que no lo entiendes realmente. Así de simple. ¿Qué os parece? Bien. ¿Cuál es la idea subyacente en este método, idea, propuesta metodológica que comentó Albert Einstein? Pues bien, muchas veces cuando nos ponemos a estudiar un material complejo, quizás lo hacemos únicamente, estamos ahí nosotros estudiándolo, tratando de memorizar, tratando de razonar, etcétera, pero muchas veces todo eso se queda en una especie de discusión interna donde solo estamos nosotros, un procesado interno de toda esa información. El problema realmente viene cuando tratamos de expresar mediante el lenguaje, mediante nuestras palabras, esos conceptos que pensamos que hemos entendido correctamente. Y ahí entonces nos damos cuenta de que hay mucha carencia de conocimiento. Pues se debe a muchas razones. Una de ellas, hay ciertos estudios recientes que comentan que nuestra propia mente nos engaña a nosotros mismos para nuestra propia complacencia y nosotros pensamos que hemos entendido todos esos conceptos, pero en realidad solo hemos arañado la superficie. Entonces, una manera de poder incrementar ese conocimiento mediante la detección de nuestras propias lagunas de ese conocimiento es tratar de explicarlo a un niño de 6 años. Qué tontería, ¿no? Qué chorrada. Pues es una manera súper práctica. Vamos a poner el caso de que estéis estudiando Machine Learning, por ejemplo, o cualquier otro concepto, y que queréis comprobar si realmente pues, lo habéis entendido. Poneos en la prueba. Buscad a vuestro hijo, hija, a algún niño de 6 años e intentad explicarle lo que es el Machine Learning. Obviamente, no le podéis explicar lo que habéis leído en ese libro, en ese tutorial de Machine Learning. Va a ser una experiencia totalmente infructuosa. El niño no va a poder aprender o entender nada. Es la más común de las situaciones. Entonces aquí vamos a tener que hacer un esfuerzo por, primero, después de haber leído ese libro de Machine Learning, nosotros internalizar de manera abstracta todos esos conocimientos. Este paso es complejo, pero se puede dar. Y luego, si hemos realizado bien ese proceso, tenemos que intentar traducir a conceptos que nosotros pensemos que pueda entender un niño. Entonces nosotros nos tenemos que poner en la piel de ese niño desde su punto de vista y traducir a conceptos lo más fáciles y sencillos posible,
una serie de complejos abstractos que nosotros hemos estudiado. No va a ser fácil, no va a ser sencillo, pero el método lo que nos dice es que si hacemos ese esfuerzo, tendremos nuestra recompensa porque habremos entendido de manera bastante aceptable, al hacer ese esfuerzo, las ideas subyacentes a aquel temario o aquellas ideas o a ese libro de Machine Learning que estamos intentando aprender. ¿Vale? Pues esta sería la primera idea que os quería comentar, la de Albert Einstein. Es muy sencilla y muy fácil de ponerla en práctica. Probadla y dejaros de escuchar podcast y ya me comentáis. Segunda metodología. Esta es una idea que deriva de Richard Feynman. Richard Feynman fue un premio Nobel de Física, un crack, ya le dedicaremos algún programa. Y él comentó, él era muy famoso porque era capaz de explicar conceptos súper complejos de una manera relativamente fácil. Era lo que se le daba realmente bien. Y él tenía un método que era el siguiente. Es muy parecido, en realidad, a lo que comentaba Albert Einstein, pero digamos que se hacía de manera cíclica. Entonces, el primer paso sería hacer un estudio de ese temario, como ya hemos comentado en el caso anterior de Machine Learning, y entonces intentar enseñarlo. No especificaba si tenía que ser un niño de 6 años o a qué tipo de audiencia, pero simplemente enseñarlo. Entonces, igual, estamos en la misma. Al intentar enseñar estos conceptos a una audiencia determinada, tenemos que ponernos en la piel de ese público y nos tenemos que forzar a primero abstraer esos conceptos que supuestamente hemos aprendido. Y aquí viene lo importante. Digo, supuestamente hemos aprendido. ¿Por qué? Los que estéis en docencia os habréis dado cuenta, al intentar explicar esos conceptos, os daréis cuenta de algunos huecos que hay en vuestro conocimiento. Al verbalizarlo, al ponerlos en la piel, al intentar hacer que lleguen a esas otras personas. Entonces, lo que comenta Feynman es parar ahí, volver a estudiar ese material, centrarnos en esos huecos que no hemos entendido bien y volver a intentarlo. Así varias veces. Hasta que nos aseguremos de que nuestro público, nuestros estudiantes o quien sea, esto no se limita obviamente al ámbito universitario o de instituto o lo que sea. Se puede aplicar obviamente a todos los niveles, pero la idea sería esa, un ciclo de mejora continua donde nosotros intentamos verbalizar, intentamos ser conscientes de cuáles son nuestras fallas e intentar solucionarlas. Esa sería la idea de este genio de la física y también un personaje. Tiene un libro buenísimo que se llama, creo que era algo así como que Are You Joking, Mr. Feynman? ¿Está usted bromeando, señor Feynman? Donde alguien escribió su biografía y os la recomiendo. Este tipo era un crack y tenía una manera bastante particular de ver la vida. Muy recomendable. Por último, tercer método. Está relacionado con los dos métodos que hemos comentado anteriormente y se deriva de una idea que tuvieron los editores o en general podemos decir la revista Wire. La revista Wire, en español Wired, es algo así como enchufado. Es una revista de tecnología y crearon una serie de vídeos donde donde personas eminentes en cierto campo tratan de explicar un concepto a 5 niveles de dificultad. Primero a un niño, luego a un estudiante de instituto, luego a un estudiante de universidad, luego a alguien que está haciendo un doctorado o un nivel similar y luego a un real experto en la materia. O sea, si os fijáis, es una idea muy parecida a la anterior, solo que ahora no nos dirigimos a un único público, ¿vale? Sino que empezamos desde el nivel más básico, desde el nivel del niño, y vamos subiendo en escalas de dificultad. El ejercicio es brutal, porque si somos capaces de que estos 5 niveles, estas personas de estos 5 niveles de dificultad puedan entender una parte de la idea que nosotros supuestamente hemos entendido, entonces ya nos podemos quedar bastante tranquilos, porque no vamos a tener que forzar mucho para pasar. Los niveles extremos son desde el nivel de un niño hasta el nivel superior, el nivel 5, el nivel de un experto.
Entonces vamos a tener que forzarnos muchísimo para poder tratar de cubrir todos esos niveles de público. En realidad, alguien que se dedique a investigación, ya fuera de estas 3 metodologías que hemos comentado, si os fijáis, por cierto, en estas 3 metodologías, veréis que van como en nivel creciente. La idea inicial de Einstein, luego viene la idea de Feynman dando ciclos y luego viene esta otra idea en diferentes niveles de dificultad. Entonces, la vida de un investigador básicamente se trata en esto, en desarrollar un conocimiento o en aprender una serie de conocimientos y luego tratar de emitirlos para que lleguen a muy diferentes públicos. Por tanto, algunos investigadores o gente que se dedica a difundir su ciencia deberían ser conscientes de que es algo que hacen de manera natural, pero que quizás si lo planeamos de una manera un poco más centrada, pues nos podría ayudar muchísimo a desarrollar esta capacidad y a nosotros mismos para que todos estos públicos entendieran nuestros conceptos o lo que aprendemos y que al mismo tiempo nos sirviera a nosotros para mejorar muchísimo, muchísimo. Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Como siempre, espero que os haya resultado interesante. En las notas del programa pondré enlaces a todas estas cosas que he comentado. Y bueno, ya sabéis, en nuestra comunidad de Discord podemos discutir todos estos temas, podéis proponer, quizás habéis oído alguna de estas metodologías y estaría muy bien que dierais vuestra opinión, si se os ocurre alguna mejor, y si hay alguien experto o que quiera comentar su experiencia a nivel de investigación a la hora de usar estos métodos, podríamos hacer un episodio de podcast debatiendo todos estos temas tan interesantes. Así que quien quiera participar, que se ponga en contacto conmigo a través del Discord o como sea, está en la nota del programa y seguimos adelante. Que tengáis un buen jueves. ¡Hasta luego! Muchísimas gracias por haber escuchado hoy este episodio del podcast Investigando la Investigación, y también sobre todo gracias por haber llegado hasta aquí, porque esto ya es el final del episodio del podcast. Si ya conoces el podcast y me conoces a mí, pues esta parte ya te la puedes saltar, pero si acabas de llegar al podcast y quieres saber un poco más sobre él, te recomiendo que te quedes solo un momento. En primer lugar, te voy a comentar quién soy y a qué me dedico. Mi nombre es Horacio Emilio Pérez Sánchez, a veces lo abrevio como Horacio Pérez, y soy de formación químico computacional. Actualmente estoy contratado en la Universidad Católica de Murcia, UCAM, donde me dedico a tareas de investigación. Soy actualmente el investigador principal del grupo de investigación en bioinformática estructural y computación de altas prestaciones, donde nos dedicamos a desarrollar métodos avanzados de descubrimiento de fármacos, a implementarlos en supercomputadores debido a la gran cantidad de cálculos que estos tienen que realizar, y además proporcionamos acceso a dichos métodos a través de servidores web o a través de otro tipo de herramientas bioinformáticas. Al mismo tiempo, aplicamos dichos métodos a problemas relevantes dentro del descubrimiento de nuevos fármacos, y los compuestos que descubrimos los patentamos y los licenciamos a diversas empresas. También soy docente en diversos grados en la UCAM, como puede ser el grado en farmacia, el grado en ingeniería informática y el grado en medicina. También trabajo por cuenta propia como autónomo, y ahí tengo 3 líneas principales de actuación. Una de ellas consiste en la asistencia o mentoría en temas de investigación académica e industrial, donde te ayudo a responder a las siguientes preguntas. 1. ¿Cómo conseguir que tus artículos científicos sean aceptados en revistas de alto impacto? 2. ¿Cómo conseguir que tus proyectos de investigación obtengan financiación en convocatorias competitivas nacionales e internacionales? 3. ¿Cómo gestionar eficientemente tus proyectos de investigación actuales para conseguir los objetivos propuestos? Y 4. ¿Cómo incrementar tu productividad como investigador y disminuir tu estrés? También ofrezco servicios de asistencia en bioinformática estructural respondiendo a las siguientes preguntas. 1.
cómo descubrir compuestos bioactivos en diversos contextos, tanto farmacológicos, nutracéuticos o agrícolas, etc. 2. Cómo proponer y validar modelos moleculares para sistemas biológicos. 3. Cómo acelerar drásticamente la ejecución de cálculos complejos y costosos. Y 4. Cómo permitir que usuarios con conocimientos informáticos mínimos puedan acceder y sacar rendimiento fácilmente a herramientas científicas complejas. Y por último, también me dedico al desarrollo de diversas herramientas de software para temas de productividad, los cuales iré informando durante los diversos episodios de este podcast. En cuanto al podcast, como os podéis hacer quizás una idea si habéis llegado hasta aquí y habéis escuchado alguno de los episodios, mi intención e interés es divulgar la investigación que se hace en muy diferentes contextos, tanto a nivel académico como a nivel industrial, porque el tema de divulgación académica e industrial pienso que no se le da la suficiente importancia, y también el trabajo que realizan investigadores autónomos y diversos colectivos. Además, doy especial hincapié en el tema de la bioinformática estructural a la hora de divulgar también la investigación que realizamos en nuestro grupo. Por otra parte, también tratamos temas de productividad y todo tipo de herramientas que nos puedan ayudar a mejorar todos los procesos necesarios para poder realizar una investigación en condiciones y con un rendimiento adecuado. Si escucháis el primer episodio del podcast, que es en realidad el tráiler, ahí tenéis algunos detalles más, pero bueno, esa sería la idea principal. Por último, también quisiera mencionar que tenemos una comunidad de Discord organizada en torno al podcast. En la mayoría de las notas del programa, de los episodios, tienen los detalles para acceder a esta comunidad. Y es muy interesante porque ahora mismo tenemos unos 100 y pico de usuarios, de oyentes, que se conectan a la comunidad de Discord, y de ahí surgen diferentes conversaciones. Y por ejemplo, algunos episodios, como digo de memoria, el de ciencia de datos, el de la investigación en ciencia de datos, es uno de los que surgió ahí, pero también ha servido para que oyentes hayan realizado dentro de esta comunidad de Discord nuevos contactos a la hora de exponer intereses similares en temas tanto de investigación como de productividad y de diversos países de habla hispana. También me gustaría decirte que si te ha gustado el podcast, te agradecería muchísimo si lo pudieras sugerir a amigos, contactos que pienses les pueda llegar a interesar, o compartir a través de múltiples plataformas, ya sean las redes sociales, mensajería, WhatsApp, Telegram, Discord, etcétera, emails o cualquier otro medio. Asimismo, también ayuda mucho si en las diferentes plataformas donde se puede escuchar el podcast, como Spotify, Apple Podcasts, iVoox, etcétera, nos puede dar ahí 4 estrellas, 5 estrellas, etcétera, lo que tú veas necesario. Pues todo esto al final ayuda a que el podcast llegue a más gente. Y por último, si quieres ayudar a esta idea, si quieres ayudar al podcast económicamente, te agradecería te suscribieras a la versión premium del podcast. Tiene los detalles en los enlaces de las notas del programa, o puedes ir directamente a Anchor FM/Horacio-PS y ahí tienes todos los detalles. Y bueno, aquí se termina esta outro del podcast, un poco larga, pero me parecía necesaria para todos aquellos que lleguéis por primera vez. Y nada, de verdad, muchísimas gracias por escucharme y espero que os interesen los temas y que todo este contenido pueda ser beneficioso para todos los que lo escucháis. Muchas gracias y hasta otro episodio.